soy jurado de, para el auxiliar de cátedra. Entonces, vamos a ser breves y concisos. Por favor, pongan atención. Les voy a pasar un ejercicio eh, que permite medir el área de influencia de una población respecto de otra. Es una fórmula bien sencilla, pero que me interesa que la comprendan para que puedan hacer el ejercicio para el día lunes. Entonces, les voy a pasar a explicar en qué consiste este trabajo. ¿Ven, jóvenes? No. No está compartiendo todavía. No se ve aquí. Ahí. Sí. ¿Por qué hace frío aquí? Ahora, Ahora sí, arquitecto. ya. Entonces, vamos a, como les dije, vamos a explicar un método bastante sencillo, pero bien útil para que ustedes puedan aplicar en el proceso de planificación territorial. De lo que se trata es de que tenemos que saber cuál es el área de influencia, por ejemplo, de La Paz respecto de otras poblaciones que se encuentran relativamente cerca, ¿no? Para eso hay diferentes métodos, pero este es uno de los métodos que yo considero que es el más útil. Lo vamos a hacer con población y con distancia, pero se puede hacer con otras variables. Se puede hacer, por ejemplo, por medio del Producto Interno Bruto, por medio del nivel de industrialización, en fin, se puede hacer por varios aspectos. Ahora solamente vamos a tomar una variable que es la población. Entonces, el proyecto la fórmula se basa en la atracción de masas, ¿sí? En física, ustedes han debido llevar en colegio, cuando se encuentran dos cuerpos, dos masas, la masa más grande atrae a la masa más chica. Y la fórmula es más o menos la siguiente. A mayor masa, mayor atracción. Es decir, la masa es directamente proporcional y la distancia es inversamente proporcional. Es decir, a mayor distancia, menos atracción. ¿Sí? Este es un principio básico principio de gravedad que se aplica en la atracción que tiene, por ejemplo, la Luna con la Tierra, etcétera, etcétera. Nosotros la masa la vamos a sustituir por el número de habitantes. Y la distancia, pues, es la distancia carretera entre dos ciudades. Esta es una ciudad. Una ciudad, a ver, por favor, joven, cierren sus micrófonos. Ya. Les decía que una masa respecto de otra se atraen directamente proporcional al valor de la masa, no volumen, e inversamente proporcional a la distancia, ¿no? Entonces,
si nosotros somos una ciudad muy grande como esta, ¿o no? Tendemos a atraer a la población más pequeña. O sea, la población más pequeña tiende a depender un poco de nosotros. El área de influencia de esta masa verde se supone que es mayor que esta celeste. Cuanto más cerca, más se atrae. Y cuanto más lejos, menos se atraen. Ese es el principio básico que se maneja desde el punto de vista físico. Bien. Esto tiene una fórmula. Esto tiene una fórmula que es esta fórmula. ¿Sí? Por ejemplo, La Paz y el Alto, que son una sola ciudad para este ejercicio, dista de Oruro 226 kilómetros. 226 kilómetros. Y La Paz y el Alto tienen 1.883.600 habitantes. Y Oruro tiene 302.643 habitantes. ¿Sí? Entonces, la fórmula es esta. Es la masa mayor por 100 entre la masa mayor más la masa menor. Hacemos las operaciones y resulta que el F es el 86%. ¿Qué significa? Significa que el 86% de 226 es 194 kilómetros. ¿Qué significa? Que La Paz tiene un área de influencia que va hasta los 192 kilómetros respecto de Oruro. ¿Sí? Vamos a verlo gráficamente esto. Yo mido la distancia en mi Google de La Paz hasta Oruro y me da 226 kilómetros. ¿Verdad? Eso es lo que he anotado acá. Ahora, yo quiero saber hasta dónde llega mi masa. He hecho la operación y he dicho que la masa es de 195. Por lo tanto, mi radio de acción es de 195. Justo cae en la ciudad de Caracollo, que como ustedes saben es hasta ahí donde se desvía el camino para ir a Cochabamba. Entonces, más o menos parecería que es correcta mi cálculo, porque mi área de influencia llega hasta este punto. Entonces, La Paz tiene un área de influencia sobre Patacamaya, sobre el resto de las poblaciones, más que Oruro. Más que Oruro. ¿Sí? Entonces, este es el principio básico que ustedes tienen que aplicar. Para eso, vamos a hacer dos ejercicios. Un ejercicio regional, en el que ustedes van a comparar a la ciudad de La Paz y el Alto, que es una sola ciudad, con las ciudades del altiplano del Perú, que son Juliaca, Arequipa e Hilo, y con las ciudades del norte de Chile, que son Arica e Iquique. ¿Sí? Van a medir la distancia del camino. No van a medir una línea recta, no. El camino, que es fácil medir en Google. Van a llegar a Arequipa, van a llegar a Juliaca, van a llegar a Arica y a Iquique. Para eso, yo he calculado la población, para que no anden variando las poblaciones, ¿sí? La población la vamos a tomar, esta población vamos a tomar. Es decir, La Paz tiene 1.883.000, Juliaca tiene 276.000, Hilo 300. Tanto, Arequipa 1.008.000, Arica 229.000 e Iquique 196.000. Ustedes tienen que medir aquí, en esta columna, la distancia. Es decir,
esta distancia. Esta distancia tienen que medir. ¿Sí? Y después, cuando apliquen la fórmula, les va a salir aquí el radio de acción del área de influencia. El radio de acción. Aquí les va a salir el radio de acción. Aplicando la fórmula. ¿Sí? Entonces, ustedes aplican esta fórmula y les va a salir esta distancia, que es lo que me interesa, que es justamente este radio de acción. Bien. Entonces, ese es el primer ejercicio que tienen que hacer. El segundo ejercicio es la región sobre el departamento de La Paz. Vamos a comparar 5 poblaciones. La Paz respecto de Achacachi, La Paz respecto del Desaguadero, La Paz respecto de Patacamaya y La Paz respecto de Quime y La Paz respecto de Caranavi. Entonces aquí nos va a salir el área de influencia, ¿verdad? Un área de influencia cuando nosotros comparemos Patacamaya con la ciudad de La Paz y el Alto, ¿verdad? Para ello también les he anotado aquí la población. Ustedes tienen que medir la distancia, tienen que medir, por ejemplo, a Patacamaya por el camino desde aquí hasta aquí. De Achacachi por aquí hasta aquí, ¿verdad? Entonces, van a poner aquí la distancia y aquí van a sacar el área de influencia. Bien. Para eso hay 2 métodos. Pongan atención. 2 métodos. Uno es seguir esta fórmula. Esta fórmula que es relativamente sencilla. O, caso contrario, podemos utilizar el Excel. Podemos utilizar un Excel. Los que sepan manejar Excel lo van a poder hacer fácilmente. Este es el Excel. Este es el Excel que yo se los he copiado. Y acá arriba está la fórmula. Aquí arriba está la fórmula. ¿Verdad? Está la fórmula. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es llenar la población, llenar la distancia y jalar el resultado. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio en Excel. ¿Ven el Excel? Sí, arquitecto. Sí, aquí se ve. Muy bien. Entonces, fíjense. Cuando yo activo esto, me está diciendo que estoy utilizando la distancia, la población y la otra población, la población de Oruro. ¿Sí? Está diciendo eso. Entonces, yo voy a sustituir. Fíjense, yo voy a poner datos. Supongamos que Patacamaya en este momento no me acuerdo cuántos habitantes tiene, pero le vamos a poner que tiene 6.500. ¿Sí? Y vamos a suponer que la distancia es de 120 kilómetros. ¿Sí? El desaguadero está a... el desaguadero tiene 1.200 habitantes. Y la distancia es de 130. Perfecto. Entonces, yo lo que hago en Excel es lo siguiente. Marco esto, aquí hay el cuadradito, y jalo el cuadradito. Entonces, me dice que el área de influencia de La Paz sobre Patacamaya es prácticamente el punto de Patacamaya. O sea que está muy, muy... en realidad Patacamaya depende de La Paz. ¿Eso es por qué? Porque la población es muy pequeña. Fíjense, si yo cambio la población y digo, hago un supuesto, que la población es 900, bueno, no exageraré, 96.000, van a ver ustedes cómo va a cambiar el área de influencia.
¿Eh? Ha cambiado, ahora ya es más pequeña. ¿Verdad? Si yo le diera la población, a esta población, si yo le diera el mismo rango de 1, 8, 8, 3, 6, 0, 0, ¿qué me tendría que salir, jóvenes? ¿Cuál tendría que ser el resultado? Si la población de Patacamaya es la misma que La Paz. Opinen. 0 aquí. Cero, uno. Ningún cero. Tiene que dar la mitad. La mitad de la distancia, arquitecto, sí. Exactamente. La mitad de la distancia. 120, la mitad es 60. ¿Sí? Porque si las dos valen lo mismo, el área de influencia es el medio, que es la mitad de 120. ¿Sí está claro? Sí, arquitecto. ¿Sí? Ya. Sí, arquitecto. Entonces, de lo que se trata, jóvenes, es que ustedes pueden hacer con este método o con el método del Excel. Yo se los voy a pasar el Excel. Bajo ningún motivo borren esta fórmula porque se les va a hacer un poco complicado hacer la fórmula, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es marcar aquí y bajar. Aquí dice 0 porque no hay datos. Bueno, lo único que tienen que hacer es bajar esto porque ya está programado para que esto les dé el radio de influencia. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que hagan estos dos, aprovechando Excel, y les va a salir más o menos, un área de influencia, digamos una cosa así. Así. O sea, les va a salir un área de influencia que más o menos va a ser algo así. ¿No? Porque estamos comparando La Paz con Juliaca, por si acaso Juliaca es una ciudad muy grande del Perú, Arequipa es una ciudad también muy grande del Perú, Hilo es una ciudad más pequeña, Arica es un poco más pequeña que La Paz, e Iquique también es más pequeña que La Paz. Pero más o menos les tiene que salir un área así. Y lo mismo tiene que suceder acá. Solamente que acá, el área de influencia, ¿o no?, va a ser casi pegada. Casi pegada. Bueno, entonces, yo lo que les pido es que el día lunes, yo los voy a llamar por lista para que me expongan y para que no sea un trabajo individual solamente, júntense de a 2 personas y preséntenme entre 2 personas 2 cosas. Esta tabla, este plano y este plano, con las áreas de influencia, ¿verdad? Y vamos a ver, aquí vamos a poder comprobar, ¿o no?, hasta dónde llega el área de influencia de La Paz en el norte en el sur del Perú y en el norte de Chile, ¿sí? ¿O no? Y si hiciéramos comparación, vamos a ver que Cochabamba tiene mucha más dificultad para acceder
a los puertos de exportación, y Santa Cruz, aún peor, tiene más dificultad para acceder a los puertos de exportación, ¿verdad? Entonces, La Paz es el centro de la comunicación entre lo que es Bolivia y el área de exportación, ¿verdad? Y esta es una forma de probar eso, ¿verdad? Es una forma de probar eso. De hecho, ¿o no? La Paz, su ubicación responde un poco a ese tema. El otro puerto de exportación es el Callao, que está muy aquí al norte, que está muy lejos. Hilo, para que ustedes sepan, no tiene una buena infraestructura portuaria, por eso no usamos mucho Hilo. Y además, Hilo no tiene condiciones naturales para ser un puerto. Bueno, hay que hacer una serie de infraestructuras muy difíciles. En cambio, Arica tiene capacidad portuaria muy buena y Iquique también tiene unas condiciones físicas también muy buenas. Por eso son dos puertos, ¿no?, que viven de nuestras exportaciones y de nuestras importaciones. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir con eso de que la gran parte de la gente que vive en La Paz, como ustedes saben y han debido notar, se dedica al comercio y, en pocas palabras, muchos de ellos al contrabando, justamente por esta suposición, o sea, por esta posición. O sea, si no fuera la cercanía que tenemos al mar, ¿o no?, la gente de La Paz, ¿o no?, se dedicaría a otras actividades. Por eso es importante que nosotros sepamos cómo podemos, hasta dónde llega nuestra área de influencia. El caso de Oruro también podría ser un centro de comercio, solamente que Oruro tiene un problema, que no tiene una cantidad alta de población, por lo tanto no tiene consumidores, no tiene gente que compre. En cambio, La Paz y el Alto tiene casi 2 millones de gente que compra. Por eso es, por un lado, un centro de consumo y además es un centro de distribución. Entonces, cuando hablan de que la ciudad tiene que ser agropecuaria y no sé qué historias, ¿no?, es discursos, pero la verdadera razón por la que La Paz sigue con una economía sólida es justamente por la cercanía al puerto, porque los solleros cruceños vienen hasta La Paz y de La Paz llevan a Arica, llevan a Iquique o llevan a Hilo la soya, ¿no? Ir desde Santa Cruz a Puerto Santos, que es el Brasil, es muy lejos y muy caro, ¿verdad? Todo esto les va a dar una idea de cuáles son las condiciones. El otro problema que es grave en el caso de la región es que lamentablemente las poblaciones lejanas a La Paz, cuando hablo de La Paz me refiero también al Alto, ¿no?, son poblaciones muy pequeñas. Fíjense, ir a Cochabamba toma el mismo tiempo que ir a Arica. Bueno, entonces las condiciones de la comunicación, ¿o no?, La Paz tiene unas condiciones naturales para salir a los puertos del Pacífico. Bueno, y esos puertos hay que fortalecer ese vínculo. O sea, La Paz debería fortalecer el vínculo porque lo que produce Caranavi es muy poco, lo que produce Yungas es prácticamente 3 camiones diarios. En cambio, lo que se lleva a Arica son 150 camiones diarios o 200 camiones diarios. Entonces, estamos hablando de que La Paz tiene más vínculo con esto que con este lado, ¿sí? Ustedes van a notar eso en base a este sistema de atracción que yo les estoy mostrando
y a ver, ojalá si puedan si no han entendido bien el tema de Excel, que no es muy difícil, ¿o no? Bueno, pues lo hacen, como se dice, a mano con este otro sistema, ¿sí? Da exactamente lo mismo. Y quedaríamos, jóvenes, en que el día lunes me van a exponer. Yo les voy a ir llamando, ¿no? Y me van a ir exponiendo concretamente las tablas y los planos. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? A ver, ¿qué duda? Entonces todos tenemos las mismas, los mismos cálculos que hacer, ¿no? ¿Perdón? No le escucho. Todos tenemos los mismos cálculos que hacer. Todos, absolutamente todos, sí. Tienen que llenar esta columna midiendo el Google y tienen que llenar esta columna aplicando la fórmula. Para eso pueden hacer con esta tablita de Excel, que les voy a mandar el Excel, o con esta fórmula, ¿sí? Sí, no es muy difícil, pero vale la pena que hagan el razonamiento, porque el razonamiento, como les digo, se basa un poco en este principio, ¿no? Este es un principio básico. Después podemos calcular, por ejemplo, cuál es la producción o el empleo que hay en un lugar respecto del empleo que hay en otro lugar, y vamos a ver cómo la población tiende a irse de un lugar a otro justamente por la oferta de empleo o por la oferta de servicios. Entonces, es bueno que ustedes manejen esta fórmula, que no es nada difícil, por supuesto, de aplicarla, pero vamos a sacar este radio para cada una de las relaciones. ¿Está claro, jóvenes? Sí, arquitecto. ¿Sí? Bueno, entonces, ya, el lunes entonces los veo para que me enseñen los resultados. Bueno. Debemos entregar al auxiliar, ¿verdad? Sí. Entreguen al auxiliar el día lunes hasta mediodía y exponemos en la clase de las 4 de la tarde. Ya, gracias. Muy bien. Les agradezco mucho, jóvenes. Van a disculpar, pero como les digo, tenemos un examen de auxiliares y yo les he pedido que posterguen una media horita el examen para poder estar con ustedes. Gracias, arquitecto. Bien, jóvenes. Entonces, un gusto haber estado con ustedes y esperemos que hagan un bonito trabajo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Arti, gracias. Hasta luego, arquitecto.